133 días de administración, 122 de la sesión legislativa. Hoy es jueves 15 de mayo de 2025. Por alguna razón recuerdo a doña Felicita Burgos y Colón en un día como hoy. En la mañana de hoy estará con nosotros a las 6:30 la senadora Ada Álvarez Conde, también a las 7 Jorge Suárez, el doctor Jorge Suárez, y a las 7:30 hablaremos con la representante Nelly Lebrón de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Y mire, mucho de qué hablar en lo que va de esta semana. Han habido noticias a todo lo que da, pero la más consistente o quizás que más episodios tiene de la serie de Netflix es que a la gobernadora no le ha ido muy bien en esta semana. Ha sido una mala semana para la gobernadora en Puerto Rico y en Washington, D.C. también. Y hubo una noticia ayer que, como algunas, pasan por debajo del radar y impacta también al comisionado residente y posible candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández y Rivera. Los impacta a los dos y no de una manera muy bonita. Y ayer José Delgado, el periodista del periódico Nuevo Día, nos había dado una pincelada acerca de lo que podía venir o de lo que estaba pasando ayer mismo cuando la gobernadora y Pablo José Hernández Rivera estaban en la capital federal. ¿Y a qué me refiero? Hay una cosa que se llama el proyecto de reconciliación fiscal, que es donde se plantea hacer la reducción de los 2 trillones de dólares del presupuesto federal y que se está debatiendo en los diferentes comités, en donde se recorta qué partidas, de qué territorios, de qué estados. Todo eso se está llevando a una conversación mayormente entre la delegación republicana en los diferentes comités. Pero hay uno como tal, que es lo que se conoce como el Comité de Medios y Arbitrios. Mire, ¿qué es eso? Es como el Comité de Hacienda, con la Comisión de Hacienda aquí en Puerto Rico. Y en esa comisión habían 2 propuestas, 2. Una de Pablo José Hernández Rivera y otra de Jennifer González cuando era comisionada residente. Y usted dice, pues eso fue en el pasado cuatrenio. No. Una congresista de Nueva York la revivió exacta e íntegramente como la había propuesto la actual gobernadora, y la otra de Pablo José Hernández Rivera cuando entra como comisionado residente en esta administración. ¿Y qué contenían esas propuestas de ambos comisionados residentes en su momento? Pues mire, el asunto de que si manufactureras llegaban a Puerto Rico, iban a tener unos incentivos parecidos a lo que era lo de la 936, por cada persona que emplearan, por las inversiones que hicieran en la infraestructura de sus sitios donde iban a ubicarse, entre otras cosas que le concedían como atractivo para atraerlos a Puerto Rico como parte del famoso programa ese de reshoring, que es reatraerlos a la jurisdicción norteamericana de Puerto Rico y que se instalen en esas facilidades que llevan ya casi 30 años deshabitadas y que eso es un problema que no se ha atendido, gobernadora, y se lo dije aquí cuando estuvo conmigo. Y he hecho hincapié inclusive en ese proceso de diligencia de vida que llevan las compañías cuando van a cualquier jurisdicción y dicen, déjame ver las leyes laborales. Y dicen, déjame ver las diferentes, la infraestructura, cómo está ahí. ¿Cómo son las condiciones de trabajo? ¿Cómo está la energía? ¿Cuán cara es el sistema eléctrico? ¿Cuán consistente? Todo eso son cosas que mira cualquier corporación que vaya a sentarse en una jurisdicción. Ayer hablaba con la licenciada Lúgaro y me decía, Eddie, si lo que tienen es que, no, olvídate de la diligencia de vida, lo que tienen es que abrir cualquier periódico. Y ahí van a ver que no es un buen sitio para hacer negocio. Y hasta que no se mejoren esas circunstancias, por muchos foros que vayas a la capital federal y decirle, esto es bello, vengan para acá, que esto es un paraíso.
si los números no dan y no hay viabilidad de tener una ganancia razonable y que sea distinto a lo que ya tienen en otras jurisdicciones, 2 más 2 son 4. Y las corporaciones no están para perder dinero, por muy bonito que sea el país, por las playas bellas que tenga, por cómo pueda acoger a sus funcionarios y principales ejecutivos. Entonces, la gobernadora se desplaza junto al secretario de Desarrollo Económico a la capital federal a un cónclave, a una cumbre de atracción de manufactura de otros países que están fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Se llama Select USA. O sea, selecciona a Estados Unidos para venir a hacer negocios. Y la gobernadora fue para allá porque estaba teniendo una mala semana aquí con la cuestión de los nombramientos. Y los que quedan por venir, lo he adelantado todos estos días, hay 2 nombramientos, uno de ellos del Gabinete Constitucional, que está tambaleándose por las acciones y dichos de los propios nominados. Y con lo que ya han hecho es suficiente para que el Senado completo tenga reservas en cuanto a que los confirmen y la confirmen. Y voy para allá ahorita. Pero consecuente con lo que estoy diciendo de la gobernadora, ella se va a esa actividad y estando en la capital federal le derrotan las 2 medidas más importantes para el propósito en el cual ella está allí. Entonces, ¿qué le va a decir esa gente? Sí, vengan para acá porque aquí todo es chévere, pero me acaban de derrotar todos los incentivos económicos que tenía para ustedes. Y esa noticia pasó por lo bajo ayer, porque esa vista fue ayer. Y Pablo José Hernández estaba también en esas comunicaciones, en esas conversaciones. Y le dieron picota a los incentivos que hay para atraer esa manufactura. ¿Y qué se está haciendo para eso? No, porque es más importante saber quién va para la Secretaría de Estado que insertarse con mollero político en el partido donde milita la gobernadora a asegurar los dineros para nuestro desarrollo económico. Pero era más importante estar en otras actividades. No ha sido una buena semana para la gobernadora, es la realidad, y necesita un reenfoque y un cambio de su equipo. Yo no sé si esto tenga que ver con el secretario de la Gobernación, como muchos han dicho, que también parece que está de vacaciones según la información que nos llega. El asunto del control de las agencias por la contratación gubernamental, pero aquí en 133 días ya de administración, y lo dice los mismos PNP que votaron por ella, esto necesita cambiar. Esto tiene que cambiar, como decía el eslogan de Luisa Ferré en un momento dado. Porque no se sostiene tantas malas decisiones, tantos errores en comunicación, que hasta los miembros del propio Partido Nuevo Progresista tienen que permanecer en silencio o salirle al paso a la gobernadora y decirle, no, gobernadora, por aquí no es. Y la gobernadora tenía grandes defensores en alcaldes, legisladores y figuras de otro tipo. Y nadie los vemos en las entrevistas defendiéndola. Y entonces, el gran ataque contra Pedro Pierluisi en la administración pasada era que no ejecutaba, que no pasaba nada. Y yo vuelvo y pregunto, ¿qué ha cambiado en el gobierno fuera de una cara u otra en el funcionamiento de las agencias, en la misma legislatura, en las mismas alcaldías? Es el mismo PNP de hace 3 administraciones. Y la gobernadora venía, porque eso anunció, con un equipo nuevo, había que limpiar la casa, y allí estaban aquellos 12 o 13 secretarios de agencia que fueron a todos los programas a quejarse de lo que la hoy gobernadora estaba diciendo en ese momento sobre el gabinete de Pedro Pierluisi. ¿Y cuánto ha cambiado eso? Con un banco de talento de 8,000 personas que decía ella tener. Entonces, es que una cosa no se sostiene con la otra. Y un poco lo pone en contexto el buen amigo y licenciado Leo Aldrich hoy en la columna del Nuevo Día, haciendo una alegoría, una analogía al boxeo.
O es la boxeadora o es la esquina. Pero algo tiene que cambiar porque hay demasiada incompetencia, hay demasiados errores uno detrás de otro. Concentrado particularmente en las últimas 2 semanas. Que esto es un operativo político contra los allegados de la gobernadora para que no se trepen al poder. Pudiera ser, yo no lo sé. Pero el anuncio que se está haciendo, la comunicación, es de falta de credibilidad, de improvisación y de que no hay un plan a futuro tampoco. Y yo no voy a entrar en la necesidad de que tenga que haber una secuencia, porque por lo que vivimos en el 2019 es necesario tener los secretarios ahí. Pero evidentemente alguien tiene que dirigir el barco y el barco está a la deriva. Esa es la percepción. Olvidémonos del 2028. Hay que gobernar. Anoche hacíamos esa distinción entre lo que es campaña, en lo que es comunicación y estrategia política, y lo que tiene que ver con la gobernanza y con poner a funcionar los servicios básicos. Oye, y no todo es malo. El esfuerzo para concentrar las agencias fiscales, y esa tengo que dársela a la gobernadora o a los allegados o quien sea que se lo haya recomendado, que junto a Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad para la Administración Fiscal y Financiera, la Cámara de Representantes, obviamente bajo el liderato de Eddie Charbonnier, y otros componentes de lo que tiene que ver con los números, llegaron a un presupuesto avalado y hasta ahora, y les he dicho que Robert Mujica les ponga las iniciales ahí en lo que acordaron, para que después no se le viren y dicen, ¡ay, esto es violatorio del plan fiscal y es inconsistente con los planes! Pero parece que ya hay un acuerdo. El presupuesto que se había recomendado por ese componente fiscal, con participación legislativa y ejecutiva, era por 13,258 millones de dólares. Eso se convierte casi en 30 cuando se le añaden los fondos federales. Y la Junta había hecho una advertencia la semana pasada de que se podría perder parte de ese dinero con lo que es el proyecto de reconciliación fiscal del cual les hablé hace unos minutos. Y que eso hay que mitigarlo de manera especulativa porque no se sabe dónde ni cuánto, pero que va a venir un golpe de fondos federales, de asignaciones específicas de las agencias o de lo que va al presupuesto consolidado para lo que es el presupuesto general del país. Algo va a venir y parece que la Junta lo sabe. Y deciden irse por 13,100,000, o sea, 158 millones de dólares menos de lo que se había propuesto. Propuesto en el presupuesto, se oye bonito eso. Pues mire, esos 158 millones de dólares ayer a mí me llamó la atención. Porque se parece bastante a los 160 millones que había pedido el senador José An García para los municipios. Y la Junta parece asegurarse que de ninguna manera exista un fondo ni cerca para los municipios. Pero haciendo mis averiguaciones y la información que me llega, que conozco muy bien cómo se conforma el presupuesto porque he participado de eso por muchos años, desde la Cámara de Representantes, que es quien inicia ese proceso, luego pasa al Senado y se aprueba por el gobernador o gobernadora de turno. Esos 100 y pico millones pudieran ser también lo que va a conformar la reserva aquella de estabilidad para mitigar el impacto de la pérdida de fondos federales. O sea que fue bastante acertado la batalla que decidió dar el componente fiscal y financiero del gobierno, de la gobernadora, para propósitos de lo que le propuso a la Junta desde el principio. Que ya había habido una notificación de violación. Perfecto. No obstante, está bastante cerca de lo que propuso el gobierno. Y en otras administraciones han estado bastante distantes y ha sido a palo y para el cuartel.
al punto de que a veces había que ir al tribunal y hubo unas quejas increíbles y se terminó adoptando lo que la Junta quería, porque ellos son los que mandan. Y a esos fines vemos una propuesta. ¿Cómo esto va a trascender? ¿Cómo se va a dividir? El periódico Nuevo Día tiene un desglose de en qué renglones se van a añadir dinero para ciertas agencias y ciertos servicios esenciales y en otros que se va a reducir. Y parece, hasta ahora parece, no necesariamente puede terminar siendo así, que le van a dar mucho énfasis a los dineros de salud, a los servicios de salud y a lo que tiene que ver con educación. Hasta ahora eso es lo que hay, ese último borrador con el que la Junta dijo ayer estar de acuerdo. ¿Cómo termine eso? ¿Cómo se apruebe también en la legislatura? Hay que ver. Verdaderamente nos están dando los muebles en el cuarto y nos los van a permitir rearreglar como entienda la legislatura y el Ejecutivo que debe darse. Vamos a ver si en esta ocasión, si obedece la Junta de Supervisión Fiscal lo que originalmente habían dicho para propósitos de la latitud, de la amplitud que le iban a dar al gobierno electo de Puerto Rico para llevar a cabo conforme las partidas autorizadas, las cantidades. Yo te doy la cantidad, tú la arreglas. En el pasado no ha ocurrido así. Ellos se han metido en cuánto para quién. Y es lo que hemos visto. Mire, ayer otra noticia y que tiene que ver con la administración también pasa un poco desapercibida. Y es que en 2 periódicos, el alcalde de Bayamón junto a su esposa parece contemplar la posibilidad de que nombren a esta en propiedad en el cargo que está ocupando interinamente. Me refiero a la señora Anabel Waleska Colón. Y a la exhortación amistosa de Tomás Rivera Chats de que se nombre a la señora Colón en propiedad porque habría conciliación y consejo. Ese consejo del cual habla la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico, consejo y consentimiento. Se hace la exhortación amistosa por parte de Tomás Rivera Chats de que sea esa figura la que se identifique. Y por allá va la gobernadora y dice, no, yo estoy contemplando opciones dentro y fuera del gobierno. Se menciona ayer la figura de Josué Colón y guarda silencio. Sí, el zar de la energía, el director de las alianzas, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, para el cargo de secretario de Estado. Porque saben que se retiró el nombramiento de el general Garfer, que sigue teniendo problemas y voy para allá ya mismo. Pero entonces, el que le dicen el Kingmaker, el hacedor de reyes, el que tiene, del cual se tiene que tener la bendición para correr para cualquier cargo en el PNP, es Ramón Luis Rivera, hijo. Y allí estuvo con Ricardo Rosselló, y allí estuvo con Pedro Pierluisi, estuvo luego con Jennifer González. Yo no sé si estuvo con Wanda Vázquez, no lo tengo claro. Pero esa bendición papal tiene que existir para alguien correr para la gobernación. Y eso está más que adjudicado en el PNP. Y a esos efectos, como otros han descartado la posibilidad de que se dé paso a ese nombramiento, él dice, déjame ver, déjame esperar por la gobernadora, a ver qué va a decidir. No cerró la puerta. Parece que están ahí, mi si yo. Parece, y la política es percepción. Y muy bien, esto se pudo haber despachado o en un comunicado o en una entrevista y no tener la portada del Primera Hora de ayer con una foto junto a su esposa. Eso habla volúmenes y le envía un mensaje a la gobernadora y yo creo que al presidente del Senado también. Veremos a ver qué pasa y qué decisión toma la gobernadora, si entre hoy o mañana, o ya sea la semana que viene, o cuando decida nombrar en propiedad a alguien para la Secretaría de Estado. Otra comunicación ayer que envía el presidente del Senado es un video muy particular y él ha tenido mucho cuidado y ha sido muy estratégico en su comunicación política, partidista y también para propósitos del Senado.
y hace una compilación de unos videos de las figuras más críticas en un pasado histórico de él. La licenciada Lúgaro, el senador Eliezer Molina, la ex senadora y secretaria de la Gobernación, licenciada Zoela Boy, Aníbal Acevedo Vilá, Jorge Pavón, el Molusco, todos concentrados en el mismo video. No sé si se me queda alguien. Los detractores más férreos que ha tenido Tomás Rivera Schatz, todos avalando, destacando y realzando las acciones de este en los últimos días. No porque sea un tiro dentro del mismo PNP y se lleve enredada la gobernadora. No están celebrando eso. Están diciendo que era lo que se tenía que hacer, porque evidentemente las inconsistencias y problemas que tenían los nominados y nominadas eran serios. Y el haber avalado esos nombramientos con las deficiencias que tenía, hubiese sido un error, hubiese sido injusto y casi ilegal. Y 4 o 5 de las figuras que más críticas han sido del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, hoy lo avalan y parecen estar enamorados con la figura de Tomás Rivera Schatz. Y él recoge el video y lo pone en sus redes. Ese es el contexto de esa estrategia de comunicación. Con su boca de comer, con sus expresiones en sus respectivos portales, podcast o en los diferentes medios en los cuales se manifiestan a diario o semanalmente algunos. Mire, otra cosa que se da ayer, y no quiero dejar pasar también la pelea que ha tenido la izquierda. Juan Dalmau salió en 2 periódicos ayer a criticar a la gobernadora y nadie le hizo caso. Pero cuando hubo el asunto de Eliezer Molina disparándole a Manuel Natal, ahí salieron a dispararle a Eliezer Molina. Y esto es una pelea entre los reaccionarios mientras se está dando lo que pasa en el PNP, de lo cual acabo de hablar. Pero es que hay un elemento común entre estas discusiones. Y es que todo parece centrarse sobre la figura de Politank, de la firma de cabildeo, parece que era, porque todavía no se ha probado con información fidedigna, Víctor Morales, si verdaderamente se pagó por Politank, si se debe dinero y quién lo compró. Y son preguntas que están vivas y no van a morir por la influencia que están teniendo en la contratación gubernamental, que la han tenido por décadas. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Que el abogado de Manuel Natal, el buen amigo y licenciado Guillermo San Antonio Hacha, en un momento dado, sí, hace muchos años, pero fue parte de esa firma también. Y es lo que le señala Eliezer Molina a Manuel Natal, al movimiento y todo lo demás, que estaban en la cama con con uno de los delegados de esa firma. Que eso fue hace tiempo, pero no deja de ser cierto. Y no hay nada ilegal con eso. Y por eso sale Juan Dalmau a dispararle a Eliezer Molina y sale Manuel Natal del retiro completo, que no lo habíamos escuchado en semanas y cuidados y meses, a hablar de estos asuntos. No ha salido sin ninguno de los dos y voy a seguir insistiendo en esto aunque le moleste a buenos amigos. ¿Cuántos endosos le han recogido al Movimiento Victoria Ciudadana para volver a reinscribirse? ¿Cuántos? Hablan de todo menos de eso y de lo que le conviene. Pero a ellos no se les puede cuestionar porque ahí hay molestia. Ellos pueden criticar a todo el mundo, y me refiero al PIB y al Movimiento Victoria Ciudadana en particular, porque como ellos que cogen los candidatos a dedo, de acuerdo a lo que diga su presidente vitalicio, a ellos no se les puede criticar. Ellos pueden criticar a la humanidad y ellos son los más inteligentes, pero si se les critica a ellos, entonces somos brutos y es que no entendemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y Víctor Morales dice que vengo condenadito. Pero es que, oiga, en un sitio donde no hay ni tan siquiera primarias, o sea, y que estén criticando la acción de gobierno, cuando, ¿verdad?, las propuestas
han sido recicladas por hace 20 años, pues es complicado uno tomar en serio inclusive estas críticas, así sean críticas constructivas, que no lo son porque tienen un matiz político, ¿verdad? Y estos asuntos, al final del día, como vuelvo y repito, tienen un denominador común, que es la situación de la firma de cabildeo Politank y cómo esto ha, de alguna manera, descoñetado todo el gobierno a nivel de que no pasa nada y hay un temor natural, inclusive, porque hay que decirlo, en la toma de decisiones. Porque aquí todo está marcado por influencia. Esa es la percepción, aunque no necesariamente sea así. Y esto va a provocar un detente en servicios en las diferentes agencias y corporaciones públicas. Porque va y recibo esta llamada, no me reúno con porque sabe Dios con qué intenciones viene. Todo eso pasa en cuando hay esa incertidumbre y esa inestabilidad en el gobierno. Les decía ahorita que el asunto con el general Gualter Crowley se sigue complicando. Y ayer, 2 legisladores de la delegación del Partido Popular Democrático deciden hacer un referido a la Oficina de Ética Gubernamental por una situación que les detallé ayer. Y que tiene que ver, yo pensaba que era el membrete, pero parece que se imprimió también una publicación, que era lo que le reclamábamos al alcalde de Carolina por imprimir un brochure notificando información del vertedero y que por eso los 2 senadores por Carolina de la delegación del PNP le solicitaron a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina de la Contralora por uso de fondos públicos para llevar a cabo publicaciones. Entonces, ahora, ¿qué pudiera decir Marisita y Héctor Joaquín cuando le están levantando a un alcalde del Partido Popular que mandó a hacer un brochure advirtiendo sobre cómo paralizaba la emisión de permisos por la investigación legislativa que ellos estaban presentando, cuando tienen al secretario del Departamento de Seguridad Pública utilizando membrete y papel del Departamento de Seguridad Pública para anunciar la creación de un fondo político? Y lo dice Walter Vélez, el contralor electoral, que no es popular, no es independentista, no es de Victoria Ciudadana, no es de Proyecto Dignidad, no es independiente. Walter Vélez dice que a todas luces ese Comité de Acción Política, en inglés PAC, es a todas luces un mecanismo político. Y dicen los legisladores, ambos Torres, Domingo Torres y Ramón Torres, que está con nosotros aquí todos los lunes, dice, Gualter, como ciudadano, tiene el derecho a expresarse y organizarse, constitucionalmente protegido. Continúo la cita, pero no a utilizar recursos del Estado para adelantar intereses políticos. Eso es una vertiente de la secuela del retiro del nombramiento del general Arturo Gualter. Pero hay más. Porque ayer, por lo que nos dijo aquí Jesús Manuel Ortiz y también el licenciado Toñito Cruz, se está llevando a cabo una investigación en la Comisión Estatal de Elecciones que tiene que ver, escuchen bien, tiene que ver con si participó en 2 elecciones distintas, en jurisdicciones distintas, en países distintos. Digo, va y pelea conmigo Raúl Márquez porque el Puerto Rico no es un país y qué sé yo, de la columna que escribió y que está interesante. Porque votó en la Florida y votó en Puerto Rico, o pudo haber votado. Y para esos propósitos, la inscripción en el registro electoral no es solamente para las elecciones generales. Hay procesos primaristas dentro de los partidos y hay procesos también que tienen que ver con las consultas plebiscitarias. Y la que tiene que ver con las primaristas, la Comisión Estatal de Elecciones no mantiene las listas de votación, las mantienen los partidos. Y ya
ha habido una solicitud para ver si en algunos de esos procesos el general Guy Crowley votó. Porque evidentemente estaba registrado en la Florida, votó en la Florida de manera ausente en algunas, de manera temprana en otras, conforme a la certificación de la directora de elecciones del condado Martin en Stuart, Florida, que se ha tenido. Y el problema con esto es que se destaca una transacción también en la Comisión Estatal de Elecciones aquí, en el 2017, que hay que investigar si fue de manera voluntaria, como nos dijo ayer Toñito Cruz, o si fue una decisión administrativa el activarlo como elector en el 2017 aquí en Puerto Rico. Porque hubo un caso en el 2016 donde se habían eximido, se habían descartado electores por no haber participado en una elección. Y cuando bajó el caso decía que tenían que ser 2 elecciones para poder excluirlos de las listas y hubo que activar un montón de gente de manera administrativa de acuerdo con los designios y determinaciones de ese caso. No obstante, eso se hizo en bloque y parece, de la información que sale de la Comisión Estatal de Elecciones y que está en la prensa escrita de hoy, que esa transacción en la Comisión Estatal fue posterior a cuando se hicieron todas esas inscripciones administrativas o reinscripciones administrativas. Y ya han pasado 2 eventos electorales, 2 ciclos electorales. Y si en efecto, y como tiene que haber sido, el general Garford estaba activo y participando en las consultas y elecciones en la Florida, el estar activo en Puerto Rico ya representa un problema. Pero si además hubiese participado y hizo un acto de voluntad por inscribirse aquí y participar de algún tipo de comicio, hay un problema. Allá y acá también. Y ha decidido de ahora en adelante permanecer en silencio tras haber anunciado la creación del PAC, que le trae otro problema adicional y que lo acusan lo refieren por el 4.2 de ética, que tiene multa. No entiendo que esa disposición no conlleva sanción penal como tal, pero pudiera cogerse una multita ahí por lo de utilizar el papel y el membrete del DCP. Pero aquí hay cosas que hay que aclarar y la Comisión Estatal de Elecciones debe tener información que aclare alguno de estos asuntos y que es meritorio por el propio bien de él, de la entidad del Departamento de Seguridad Pública, de la administración de Jennifer González y del propio PNP como partido. Porque como si se le va a permitir unas cosas a uno y no se le va a permitir otras cosas a otros. Y que sigan en sus puestos. Y yo no estoy haciendo aquí el llamado a que releven de sus puestos a nadie. Pero hay unas cosas que tienen que quedar claras para los mismos funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista. Vamos. Olvídense del resto de la población que también quiere saber de estos asuntos. Para los alcaldes, para los legisladores, para los propios funcionarios de la fortaleza, tiene que quedar claro esto. Porque si no, hay otro asunto donde se falló por no conocer cuando se debió haber conocido este tipo de información. Entonces ya no es 1, ya no son 2, ya no son 3. Viene el cuarto, la cuarta y el quinto por ahí también, que pudieran ser descartados por el propio Senado del PNP. Y mientras tanto, la obra de gobierno que se prometió en ese plan, bien, gracias. Ese es el problema de cuando se celebra una asamblea de presentación de plan de gobierno y se llega vestida de Mujer Maravilla y se baila en esa actividad.
Y lo he dicho sostenidamente, esa actividad no era para eso, era para presentarle al pueblo de Puerto Rico las mejores ideas de lo que había ahí. Y no es porque sea Jennifer González ni porque sea el PNP, es porque eso es lo que dicta la política y la gobernanza. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Me acompaña la senadora Ada Álvarez y Conde. Buenos días, bienvenida. Bien, gracias a Dios. Buenos días. Gracias por invitarme. Senadora, ¿qué más está pasando en el Senado de Puerto Rico más allá de las luchas de poder y todo esto que hemos visto de los nombramientos? ¿Está caminando? ¿Hay cosas encaminadas, proyectos, propuestas, la gobernanza del país? Bueno, yo creo que definitivamente a menos de 150 días ya la gobernadora está en su 5º viaje. Creo que realmente senadora, las noticias... 133 de administración, 122 de sesión realmente, legislativa. ahí está. Yo llevo el conteo diario. Realmente, si soy honesta, ¿verdad? Con respecto a la Cámara, el Senado suena más que la Cámara en proyectos. Creo que la Cámara, ¿verdad?, tomará relevancia como ha salido hoy, ¿verdad?, con el tema del presupuesto, con la Junta. Que de por sí a mí es una alerta, ¿no? Porque aunque se supone que sea con la Junta, pues cuando vemos estos presupuestos, pues la realidad es que pues, la mayoría vienen con medidas de autoridad y ellos mismos saben que están esperando a que corten más. O sea, va a sonar bonito ahora, pero como el presupuesto de Estados Unidos tiene 2 meses, 3 después de nosotros, me huele a que la tijera viene después para echarse la culpa allá al norte. No porque aquí. allá comienza en octubre primero el año fiscal, aquí comienza en julio primero. Esto es como cuando tu mamá te decía, deja que llegue tu papá. Exacto. Para propósitos de que yo creo te que portaste mal. Yo creo que, ¿verdad? Para contestarte la pregunta, han habido unos proyectos buenos, hay otros, ¿verdad? Que pues... ¿Cómo cuál? ¿El de libertad religiosa, la determinación de embarazo? Por ejemplo, esos son temas que han sido controversiales. La primera ley que se firmó aquí, la segunda, tienen que ver con energía, pero no era la mejor, ¿verdad? Era como que pues vamos a estirar la idea de las energías renovables y segundo, pues vamos a extender la carbonera, ¿verdad? En el sur, así que no fueron necesariamente relacionadas a salvaguardar, ¿verdad?, asuntos prioritarios del país. Y pues seguimos viendo, hoy mismo salió la noticia de que la ley que se aprobó es para cambiar cambiar los tintes del carro. Entonces yo pregunto, ¿verdad? Wow. Sí. Wow. O sea, firmó 4 leyes ayer y una de ellas es la de los tintes. Entonces la de los tintes, ¿verdad? Es impactante en mi vida. Con eso. respeto a los que tienen tintes, ¿verdad? Y que no querían renovarlo cada año, querían hacerlo cada 5. Tintes para los carros, no tintes de pelo. Exacto. Así que volvemos, lamentablemente, pues los titulares se han ido en asuntos de pues o luchas de poder o las nominaciones que a esta altura pues faltan lo más importante, por eso tenemos al gobernador, al secretario de Hacienda. ¿Qué está haciendo la delegación del Partido Popular? ¿Qué ha presentado de trascendencia e importancia en el Senado para propósitos de que por lo menos se considera, a lo mejor no se los aprueban, pero mira, aquí está mi proyecto? Bueno, Ada Álvarez Conde es la líder de minoría. Usted habla por usted, no por la delegación. Hablo por la delegación y por mí, pero yo por lo menos tengo 103 proyectos de ley sometidos, así que yo he estado en la protesta y la propuesta. Como delegación ha habido un proyecto que se aprobó ya, que tiene que ver con los servicios de educación especial, que fue una iniciativa, ¿verdad?, del senador Luis Javier Hernández, pero que nos unimos. En el caso mío me han aprobado 3 resoluciones y hay unos proyectos que también están bajando de esta servidora, pero definitivamente el tema de la fiscalización, porque el que no quiera hay que decirlo. En este tiempo, quien único se ha escuchado es el Partido Popular fiscalizando al gobierno de turno, porque, ¿verdad?, lo que ha sido el PIB, lo que ha sido el movimiento que está buscando sus endosos, ¿verdad?, no ha sonado con el ímpetu, ¿verdad?, que la gente quizás esperaba y nosotros hemos estado ahí. Inclusive esta idea de los votos, el asunto de que haya aparecido el voto, ¿verdad?, o la inscripción en Florida, lo presentó el Partido Popular. Y ahí al tiempo sale Chats pidiendo la información a la Comisión Estatal de Elecciones y por ende se retira. Todo lo que ha sido, por ejemplo, las nominaciones, lo de Verónica, por más que hayan dicho que habían unas disputas anteriores, pues fue el partido Senadora, quien estaba trabajando. Perdone que le interrumpa. Eso es fiscalización y está muy bien y hay que hacer el trabajo. Claro. Le hablo de propuestas bueno, para las prioridades que tiene esa ciudadanía que nos escucha ahora mismo allá afuera, que tienen un montón de problemas, que se ha propuesto para eso. Porque, y no me escondo para decirlo, en un momento yo critiqué un proyecto que usted presentó, porque igual que me habla de los tintes de los carros,
el asunto de las operaciones y las cirugías cosméticas para los animales no me parece que es una prioridad que tenga la gente allá afuera. El maltrato sí, esa se la compro y me parece que una cosa iba con la otra. Sí. Pero quizás lo de las cirugías cosméticas, mano, hay un montón de otras cosas que esa gente, pero los adultos mayores están sufriendo. También, pero yo vuelvo, 103 proyectos. Yo tengo proyectos de violencia. Todo lo que tiene que ver con la prevención, inteligencia emocional en las escuelas, que se acate de violencia en el noviazgo, la ley 54 y haya herramientas. $1 millón del Fondo General para los albergues que tienen que hacer venta de cuantas vainas hay. Ahora mismo está, ¿verdad?, kilómetros de cambio, que los aplaudo para poder que tengan dinero. Súper activas esas muchachas. Exacto, para tener dinero, porque no hay dinero para los albergues del Fondo General y no hay albergues del Estado. Cuando hablamos de seguridad, yo he trabajado todo lo que tiene que ver. Yo misma le mandé una carta a la Junta la semana pasada estableciendo, mira, tenemos que atender los trabajos que son en salud y en seguridad. Para policías, para enfermeros, para los T1, ahora mismo no están cobrando algunos contratistas que son los ayudantes de educación especial. Esta servidora ha sido la que más ha hablado inclusive del ambiente y de desastres. Quizás si llaman a la firma de cabildeo pueden cobrar. Así ¿no? que vamos a ver. Pero tiene todo lo que tiene que ver con desastres, ¿verdad? Una planificación de visión. ¿Qué está pasando con el tema de la seguridad nacional en cuanto a huracanes? Yo acabo de hacer un proyecto para que se eleve a seguridad nacional el asunto de los alimentos. No puede escasear. Todo lo que tiene que ver con ambiente. Hay un asunto de cambio climático, se pasan hablando de la erosión costera. Eso no existe. No existe. Según la posibilidad. Todo lo que tiene que ver federal, eso no existe. para atender la salud. Hice un proyecto sobre que hubiese costos, ¿verdad?, para los proyectos de infertilidad, ¿verdad?, los tratamientos, todo lo que tiene que ver con algunas condiciones, ¿verdad?, que no cubren los planes. Cómo funcionan los hospitales, o sea, esta servidora, y pueden ver mis récords, ¿verdad? Y pueden entrar hoy a Sutra. Yo he estado pensando en el Puerto Rico que tenemos y en el del futuro. Sutra es el portal de la legislatura donde aparecen todos los proyectos, resoluciones y todo lo demás radicado, inclusive los nombramientos, los informes de los nombramientos. Puede entrar al portal SUTRA y ahí puede ver todo lo que ha sido la producción legislativa. La delegación, yo creo, nosotros somos 5. La delegación ha hecho unos trabajos importantes que incluyen, por ejemplo, que era sacar la policía del DCP, trabajar con el tema de educación, que hubiese dinero para las amas de llaves. José Santiago ha trabajado el tema de los municipios, María González ha trabajado el tema de salud. Yo me he unido en algunas de ellas. Yo hice unos proyectos con ella sobre las trabajadoras, ¿verdad? El tema de los cuidos. O sea, pero esta servidora, ¿verdad? Hablando, todos han tenido sus proyectos. Para nosotros estar allí, cada uno ha acogido temas. Y como dije, esta servidora se ha enfocado, igual que la delegación, en dar propuestas. En mi caso, pues tenemos la protesta y la propuesta. Tenemos que hacer la fiscalización porque somos el partido que está fiscalizando y hay un serio contraste. Y segundo, el que está proponiendo. Al día de hoy, para contestarte la pregunta, tenemos proyectos espectaculares, pero depende si no los ven. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, si no los atienden en el floor, ¿verdad?, en el hemiciclo, en el Senado. De mi parte, yo he sido bien diligente, igual que la delegación, de buscar hasta apoyo. Inclusive yo tengo una vista pública el martes que viene sobre vivienda para personas. ¿Qué vamos a hacer con las escuelas abandonadas? ¿Sabes que una PNP se unió? Y tengo el de los animales ese que tú decías, pues es maltrato. Pues se unieron los PNP conmigo al proyecto, que es la directora de la comisión. Y yo no estoy, pero lo digo para que sepas que ha habido, está muy bien. Porque yo siempre, pero las cirugías cosméticas. Es que, no, pero tienes que aclararlo. Aquí le quitan las cuerdas vocales a los perros y le arrancan las uñas a los gatos. Y by the way, a veces le pican la cola y la oreja sin anestesia. Está bien, pues pero claro que lo puse allá allí. Afuera sin energía, que no tiene dinero para comer. Está bien, pero volvemos. Víctimas de fraude, los adultos mayores. Pero el problema lo tienes, con el respeto, el problema lo tienes tú si te estoy hablando de 100 proyectos y te enfocas en uno que no te gusta. No, bueno, lo que pasa es que ese es el que reseña la prensa, por eso está aquí. Sí, pero reseña también que busqué la escala salarial para los maestros, que ahora mismo un maestro que tiene una maestría y un doctorado, uno puede cobrar $70 más y otro cobra 1,000. Pues, ¿cómo equiparar esas escalas salariales? ¿Cómo asegurarle que haya el dinero para los servidores públicos y los no públicos? Ahí llegamos. Porque no le hago para la que pregunta, no se vayan. Senadora, no le hago la pregunta viniendo del desfile. Es porque todas esas cosas cuestan dinero. Y realmente con el presupuesto que se está desglosando en estos días, esas propuestas. Porque a mí me gustaría ponerle aire acondicionado a todas las escuelas, a todas las casas, a todas las oficinas de gobierno y que todo... Pero eso tiene un costo. Dentro de las propuestas que ustedes están presentando ese análisis de costo y son factibles.
son factibles. Económicamente. Económicamente. Con la realidad de Puerto Rico actualmente. Sí, porque ¿sabes qué? Tenemos que invertir. En la medida en que yo piense que eso es un gasto, no estoy viendo el problema a largo plazo. Te voy a dar un ejemplo. Pero el árbol de los billetes se nos secó, senadora. No se nos secó, se está gastando en lo que no es. Ah. Esa es la diferencia. A mí nadie me puede decir que en Puerto Rico no hay dinero para hacer las cosas que hay que echar para adelante. El problema es dónde está la fuerza de voluntad y cuánto se roban. Así que a mí no me digan que no hay, porque si hay 400 millones que quitaron, se los roba el gobierno, se los roban claro, si no hubiesen 2 secretarios de educación acusados de corrupción. Sencillito. O sea, eso no lo digo yo, lo dice la historia y los contratos de que se malgasta el dichoso dinero. ¿Se los roban los funcionarios o se los roban otros? Bueno, hay varias cosas. Hay funcionarios que lo han hecho y hay otros poderes, ¿verdad? Los amiguismos y la vaina que le ofrecen unos beneficios a unos más que a otros y ¿verdad? Le sobrecargan o sobredan unos precios. Hasta para la basura aquí se ha metido la corrupción, ¿verdad? Recordemos que por eso hay varios alcaldes presos. Así que yo lo que sí, claro. Del suyo también. Pero claro, y muy mal, sencillo. Así que yo lo que quiero es, nunca va a dar el dinero si se lo roban. Tenemos que tener prioridades. Aquí hay cosas en las que hay que invertir para el Puerto Rico, no de ahora con los parchitos que están poniendo, sino para el del futuro. Y estamos aquí para trabajar. Ada Álvarez Conde está para trabajar, la delegación PPD está trabajando y vamos a seguir trabajando para un mejor Puerto Rico, porque el que tira la toalla, que se vaya para la playa. No podemos dejar de pelear por Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Éxito, cómo no. Cuando regresemos de la pausa, debe estar por ahí nuestro próximo invitado, el ex senador. ¿No ha llegado? Pues de mérito para él también. Profesor Jorge Suárez Cáceres. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Regresa un amigo viejo, un viejo amigo, el doctor Jorge Suárez Cáceres. Buenos días, George. Buenos días. No me conviene decirte viejo. Sí, es verdad, porque tú eres más viejo que yo. Exacto. Pero buenos días, Eddie. Como siempre, listo, dispuesto. Bueno, de estar aquí un rato compartiendo los asuntos que están pasando en el país. Como siempre, con el achero, papá, que hace tiempo que no lo veo. Me hacía falta, me sentí inseguro. No, he estado pendiente a los asuntos que has estado llevando, los foros y todo eso. Sí, hemos estado y llegamos de la capital federal hace unos días también. El ambiente allí no está bueno. No está bueno. Allí hay un grado de pesadez, Eddie. Tú hablas en el Congreso, pero se siente pesado. Bueno, el ambiente. Así. Aquello está complicado. Tenso. Hay mucho escepticismo porque se crean unos ambientes pensando en que van a pasar cosas y después no pasan, pero crea inestabilidad. Me parece que el tema de FEMA es un tema puntual en el Congreso Federal, en las agencias, en la Liga de Ciudades y en las agencias federales. Hay mucha preocupación con el tema de FEMA. No se ha establecido cómo se va a dilucidar ese tema al fin y al cabo en cuanto específicamente al tema del dinero. Hablamos de pasarle el dinero a los municipios o a los gobiernos estatales, pero si son $100, ¿cómo yo distribuyo $100 entre todos los estados más los territorios? Pues lo vas a hacer por población, lo vas a hacer por nivel de desastre, lo vas a hacer por nivel de situaciones particulares que puedan enfrentar. FEMA es un seguro y tiene algo que pasar para tú poder solicitar. Por eso, pero o sea, no es que tú tienes un dinero todos los años. ¿A quién le vas a solicitar? Es la pregunta. Porque estás pasando el control absoluto entonces el gobierno. ¿Cómo va a hacer ese depósito? Por eso, ¿quién lo va a fiscalizar? ¿Quién implementa qué? O sea, hay una serie de lagunas bien fuertes que están allí y el tema de salud es más que preocupante. Es algo que tiene a todo el mundo allí con los pelos erizados. Pero nosotros no. Bueno, nosotros porque tenemos garantía. Eddie, podemos perderlo todo. El plan de salud del gobierno puede colapsar en ese sentido si esto sigue como está. O sea, Medicare y Medicare. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a quedar sin los chavitos y cómo vas entonces a traer los chavos para el pareo. Hasta el 2027 dijo Víctor. Hasta el 26-27 está seguro. Yo estoy al lado. Eso estoy al lado. No le preocupa el recorte. O sea, eso estoy al lado. Porque a diferencia de los estados que lo pueden perder en octubre. Nosotros tenemos una garantía hasta ese año. Y está mucha gente apostando a que pueda haber lo que se llama un small blue wave, ¿verdad? De que los demócratas puedan recuperar el Congreso, en este caso la Cámara, no el Senado. Así que como quiera, los recortes pueden continuar ahí. Sigue esa preocupación y hay una preocupación también genuina con los municipios en cuanto a lo que pudiesen ser, y se ha comentado en varias instancias allí, lo que pudiesen ser el tema de los bonos municipales, que puedan eliminar las exenciones de los bonos municipales, Eddie. Eso es un comentario que nos hicieron en la Liga de Ciudades. Altamente preocupante de que eso pueda ocurrir, pero obviamente no se ha discutido en el Congreso, pero sí parece que se está discutiendo en algunas otras ciudades porque nos trajeron eso allí. Eso tiene el peligro mínimo
de que la Junta permanezca en su lugar. A nosotros no nos aplicaría directamente porque Puerto Rico tiene unas leyes aparte, de unas exenciones adicionales que nos saca de allí. Pero, los elimina. Pero tendría que ir la ley federal a aplicar directamente el tema sobre Puerto Rico. Así que es un tema de discusión bastante interesante. No, para en el aquellos Congreso, que no estén pendientes, recuerden que uno de los pilares de cumplimiento en promesa para que la Junta se vaya es regresar a los bonos municipales o a los Municipal mercados, bonds, al mercado. a los mercados de bonos. Si ese bono ya no es tan atractivo, no necesariamente vamos a poder regresar. Hay un elemento ahí que es que en el Congreso es un tema que no se está discutiendo. Sí se está discutiendo, por ejemplo, en la Liga de Ciudades y en otros lugares que hay, ¿verdad? Y no solamente es Puerto Rico, es across the board. Así que hay que ver qué va a pasar con eso. Así que está bastante interesante. ¿La Liga de Ciudades? La Liga de Ciudades es una organización que agrupa municipios en todo Estados Unidos, eso incluye Puerto Rico, se pagan unas membresías, obviamente, y es un grupo que se dedica a ayudar a los municipios, ayudar a las ciudades a buscar fondos, a agruparse, los adiestra, les ayuda en los que eran los earmarks, ya no se llaman earmarks, ahora tienen otros nombres, en los fondos de apropiación y otros elementos adicionales, y también a resguardar derechos humanos, civiles, constitucionales, garantías, muchísimas cosas que también aquí en Puerto Rico trabajan con eso. Esa fue la entidad que creó un amigo de nosotros, alcalde, paralela a la Asociación de Alcaldes. En un momento dado la trajo de Estados Unidos a Puerto Rico y la puso a funcionar aquí, pero es una organización que existe en Estados Unidos que básicamente lo que creó fue un asunto un paralelo aquí en el país en un momento dado. ¿Y está teniendo alguna vigencia? Allá funciona brutalmente. Aquí. Bueno, aquí depende de la membresía que los municipios tengan en Estados Unidos y paguen por ella, ¿verdad? Mira, yo quiero ser miembro de la Liga de Ciudades porque tienes acceso a muchísima información, te envían constantemente correos electrónicos. Ese es el goodie. Ese es el goodie, ¿verdad? De que te dan información, te ayudan a preparar las propuestas para los fondos, de temas de erosión costera, temas de apropiación de dinero para construcción de carreteras, puentes, para obras grandes. Así que tienen ayuda allí con ese tema. Jorge, te he dado el crédito del asunto de la confesión papal en cuanto a los nombramientos, porque ese concepto es tuyo, ¿verdad? Y lo traíste desde que eras parte ¿verdad? De aquí y hablábamos mucho de eso. Pero más allá de eso y del entretenimiento que se ha convertido el asunto de los nombramientos, que quedan por venir, avergonzar a la gobernadora. Hay 2 por ahí todavía y vuelvo, insisto. Eso he escuchado, que hay 2 por ahí dando golpes. Ahorita te digo. No obstante, la gobernadora se mueve a la capital federal un poco distrayendo la atención a unas actividades bonitas allá para traer manufactura. Tan chévere, tan chévere. Cuando ella estuvo sentada en esa silla, Jorge, yo le dije, aquí las circunstancias para hacer negocios en Puerto Rico no están buenas. Hay que mejorar eso antes de irlas a buscar. Te escuché. Ella decide irlas a buscar. Estando en la capital federal, le derrotan 2 propuestas en el Comité de Arbitrios y Medios, Ways and Means, lo que es Hacienda aquí, una de ellas y una de Pablo José Hernández, para incentivos para esas manufactureras. ¿Qué nos queda? Bueno, que lo que pasa es que ¿Con qué las vamos a traer, Jorge? Era más fácil mantener el chichichijá que ir a buscar los votos en el Congreso. Republicanos que son los de ella y decirle, yo necesito esto porque mi país está colapsando. Y no lo hizo. Está bien, pero Pablo también tiene que sentarse ahí. Pero hold it. Tienes la mitad de la delegación de Puerto Rico entre Senado y Cámara, también en Washington, tocando puertas. ¿Cuántos cabildearon por el tema? ¿Cuántos se metieron en la discusión? ¿Cuánto hicieron por eso? Porque ir a abogar por la estadidad nada más no es el issue. La estadidad es un long run term, Eddie. Aquí estamos hablando de algo que es primordial hoy. La manufactura, el dinero del país, la inversión, la red eléctrica, la forma en que están llegando a los puertos las cosas en Puerto Rico para que exista construcción, la imposición adelantada de aranceles que no existen, que están encareciendo la mano de obra, que están encareciendo incluso la comida. Eddie, tú sabes que este es el chiste del día. En el Congreso los empleados decían, aumentaron todo en la cafetería por los aranceles y no están impuestos. En el mismo Congreso Federal los empleados en las cafeterías peleando por eso. ¿Y eso allá? Pues imagínate lo que está pasando aquí. Aquí ya te están cobrando cosas que no han llegado, se adelantan al tema. Cosas que ya habían llegado. O sea, que estaban aquí, se las impuestos, que ya estaban acá. Que pasa incluso con muchos elementos en el país que te incluyen unos impuestos que no están, aunque yo lo tenga almacenado. Así que, ¿qué está pasando y cómo se va a manejar? A mí me parece que incluso Pablo José ha hecho parte del proceso en un empuje que tiene hasta donde puede, allí dentro también, que tiene que meter más brazos y lo está haciendo en ciertos aspectos que lo he visto. En otros, como en este, cuando llama, por ejemplo, ¿quién me va a ayudar? ¿De dónde viene la ayuda? ¿Quién se mete? Lo que pasa, Jorge, es que tú no te puedes aliar con Alexandria Ocasio-Cortez, con Nidia Velázquez y con los sectores más reaccionarios
del Partido Demócrata para después tratar de sentarte con los republicanos a decir, mira, bendito. O sea, las acciones tienen consecuencias y la estrategia política tiene que ser. Hay unos grupos, no por ejemplo. Todo al cambio en el midterm. Hay unos grupos allí, como por ejemplo el buen amigo de Adriano Espaillat y otras personas más, que no son tan reaccionarios y que se han metido en el tema de Puerto Rico, de alguna manera. Y están tratando de ayudar en unos puntos importantes porque conocen obviamente la idiosincrasia del país, siendo Adriano dominicano, tiene muchos vínculos con Puerto Rico y obviamente la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, en el área de su distrito que es parte del Bronx y esa área que era el distrito de Charlie Rangel, pues tiene muchísimo puertorriqueño también, así he's playing the game. Sí, la congresista Maylo Takis es la que presenta las propuestas de Jennifer González y de Pablo José. Well played, porque saben que tiene un volumen de personas trabajando allí a esos fines. Ahora, Eddie, la gobernadora de Puerto Rico, volviendo al punto inicial que planteaste, tiene que ver cuál es el enfoque que le quiere dar al país. Lo que escucha uno en todos los lugares, lo que uno ve en los periódicos, en y fuera de Puerto Rico, no son las mejores noticias, ¿verdad? Porque lo que la gente está comentando es who's running the government. ¿Quién corre el gobierno? ¿Quién está a cargo de tomar las decisiones en Puerto Rico en cuanto a discusiones importantes? Fíjate que hoy la gobernadora firmó no sé cuántas leyes y creo que se han firmado ya 19 leyes en el país. Algo así. ¿Quién habla de eso? Nosotros estamos hablando de nombramientos, estamos hablando del colapso del gobierno, estamos hablando que le siguen colgando gente, estamos hablando de que los nominados le mienten a la gobernadora o simplemente, vamos a partir de esta premisa, ya yo tengo a Eddie López nombrado en una agencia, como ya el Senado lo atendió, déjame nombrarlo en esta otra. Lo que pasa es que los requisitos de X no son los requisitos de Y. Y en parte eso tiene que ver con lo que pasó también con el coronel Garfer. La manera en que lo nombraron no cumplía con unos requisitos para una, pero para la otra sí. O sea, me parece que hay decisiones mal tomadas y la gente lo que se pregunta, who's in charge? Entonces, vienen las distracciones. El podcast, me voy de viaje, deja un gobernador interino que cumplió años los otros días porque por poco ni cumple la edad tampoco para ser gobernador interino y tienes que mandar al secretario de Educación. 36, no 35. Me dijo Carmelo. Bueno, gracias a Dios, porque si no hubiésemos tenido ese problema también, ¿verdad? También. O sea, fíjate el problema que tiene de proyección el gobierno, y tú hablas mucho del tema de la comunicación, Eddie. ¿Qué está comunicando el gobierno? Que no tenemos tan siquiera un orden sucesorial adecuado gubernamentalmente para dirigir el proceso del país de lo que pasa. ¿Qué estamos proyectando para afuera? Vengan para Puerto Rico a invertir, pero no tengo entonces una estructura gubernamental que me asegure que vas a tener la energía, que vas a tener espacios disponibles. ¿Cuánto está ahora mismo en desarrollo económico la renta de los espacios que hay disponibles en el país para adueñarse de ellos, como las fábricas que están abandonadas y otros elementos más? ¿Cuál es el incentivo que le van a dar a esas nuevas industrias que están llegando al país localmente, fuera de la federal? Las iniciativas que pueden dar. Lo que pasa es que hay iniciativas ahí que no son buenas porque nos causan un problema con el tema del estatus u otros elementos. Me parece que esa discusión hay que aplazarla un poco y enfocarnos en el desarrollo económico de Puerto Rico, en el desarrollo sostenible de nuestra energía, que se sigue yendo constantemente. Los bajones de luz son la orden del día. Eddie, en casa hay bajones de luz todos los días sin fallar. Los puedo contar. Pero tú no esperas que la gobernadora se trepe en el poste y te arregle el Yo no quiero que se trepe en el poste. Bendito sea Dios. Como doña Miriam. Yo no quiero que eso pase, para nada. Yo quiero que haya un elemento de resiliencia en el país, donde no solamente mi casa. Está bien, pero esto es por administraciones ya varias, Jorge. No es culpa de la gobernadora tampoco. Pero yo no puedo abrazar un discurso, que fue el que usé para sacar al exgobernador de su propio partido del poder. Constantemente por ausencia de ejecución, porque lo que está pasando ahora pasaba antes, y pasaba antes. Pero te abrazaste a eso diciendo que lo ibas a solucionar. No hay una varita mágica para resolverlo hoy para mañana. 133 días no existe una varita mágica. Tienes una extraordinaria persona como Sar de Energía que sabe lo que hay que hacer, que sabe hasta dónde llevar la cosa, sabe dónde tiene qué botón. Su credibilidad ahora, ahí llega. ¿Por qué? Porque siguen restándole méritos al elemento de que tienen que haber un ente fiscalizador contra ese contrato y contra esa figura, Eddie. Es que fíjate, parecen pelear contra la ley de gravedad, yo decía la semana pasada. Y la ley de gravedad, si tú peleas con ella, no vas a quedar bonito. Bueno, porque, tú sabes, si tú la retas, vas para el piso. Bueno, hay que... Entonces, cuando tú ves, un cohete. Oye, la rectificación, y tú estuviste en momentos donde gobiernos del Partido Popular tuvieron que rectificar en un momento dado. Pero hasta la y no está mal. De hecho, la gente a veces te coge simpatía porque me dice, mira, mano, qué tipo tan, o qué tipa tan decente
que admite sus errores. Pues que debe ser así. Entonces, cuando tú ves esta comunicación reciente de la gobernadora, cuando retira el nombramiento de Garfer, dice, yo discrepo. O sea, ella insiste en que el general Garfer cualificaba para el puesto, a pesar de que las certificaciones de Florida, a pesar de las certificaciones de aquí, a pesar de las propias admisiones del general. Entonces, no hay ningún tipo, o sea, parecería que ella piensa que se está comiendo los niños crudos y sin sal y que lo que tiene es un obstáculo que no la deja. Entonces, en tanto y en cuanto te das contra la pared 3 veces, esta sería la cuarta, e insistes en no rectificar ni cambiar nada de tu equipo o de las estrategias mínimamente de comunicación. Si la pared que ella hace referencia, o haces tu referencia, ¿verdad? En ese sentido, está en el Senado de Puerto Rico, pues no es una pared, es el adulto en el cuarto. Punto y se acabó. O sea, el presidente del Senado hoy es el adulto en este juego. Es el que está poniendo cordura en el gobierno de Puerto Rico. Algunos le adscriben motivaciones políticas. Yo no creo que son motivaciones políticas. Yo creo que Tomás Rivera Schatz está haciendo lo que se supone que se haga, Eddie. El screening que tiene que hacer en Fortaleza cuando lo mandan para el Senado, él está haciendo el double check, el triple check, y se está asegurando de descargar su poder gubernamental en tomar las decisiones correctas, porque si no, tuviésemos entonces problemas mayores. Podemos tener, Garfer puede ser secretario de Estado, lo que no puede ser gobernador interino. Eso es lo que dice la Constitución. Nombra lo que tú quieras. Lo que pasa es que para ocupar la posición de gobernador interino tiene que tener 5 años de residencia y bla, 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 bla. Se está cuestionando si puede continuar como secretario del pero DCP. Lo que pasa es que ¿cuáles son los requisitos para secretario del DCP? ¿Qué dice? No. Lo que pasa es, Eddie, que si ya tú cumples, fue confirmado. Por eso, si tú cumples con unos requisitos para una plaza, pero vas a ocupar una plaza constitucional, y la plaza constitucional, escrita y detallada en nuestra Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dice cuáles son el A, B y C para esa plaza. Tienes que cumplir la A, B y C de esa plaza. Que la otra que tú tenías, o la que ocupas, no tiene X requisitos que la constitucional tiene, pues amén. Lo entiendo. Lo que pasa es que hay unas acciones posteriores y unas investigaciones que están pendientes que también lo pudieran incapacitar, dice Domingo Torres, Luis Javier Hernández. El tema del documento este que está publicando el PAC, ¿verdad? Utilizando fondos públicos para atender el tema del PAC. Él tiene que ¿Pero qué fondos públicos? Utilizar un papel y una... Digo, eso mismo lo está levantando Marisita y Héctor Joaquín. Sigue siendo fondos públicos. José Carlos, Carolina, pero... Siguen siendo fondos públicos y sigue siendo una exposición de información porque usaste un papel que tiene un membrete timbrado del gobierno, utilizaste papel que paga el gobierno de Puerto Rico, utilizaste, qué sé yo, la fotocopiadora, la computadora, lo que sea que usaste, que paga el gobierno. Si lo hiciste en tu casa y lo imprimiste en tu casa y después fuiste a una oficina de esas grandes a hacer las impresiones, pues fantástico, pues fueron tus chavos. Pero lo que pasa es que estás usando chavos míos para proveer un pack que a lo mejor a mí no me interesa. ¿Pero qué chavos tuyos? Pues de mis contribuciones. ¿En dónde? En el gobierno de Puerto Rico. No, yo sé, pero ¿qué dinero se utilizó para publicar esa...? Pues dentro del presupuesto que esté en la agencia, que lo prueben ellos, ¿qué fue lo que usaron allí? Yo creo que quizás el papel, si se imprimió, pero utilizar el membrete, cómo eso pudiera entrar dentro del 4.2 del Código de Ética, que lo que habla es de ganancia indebida o de tener algún tipo de beneficio o... se me escapa cuál es el término que utiliza, pero es como que me apropié de algo del gobierno para ventaja privada. Me parecería ¿Cómo utilizar el membrete? Digo, y yo te lo puedo contestar quizá en que si lo hubiese puesto fuera del membrete no tendría la misma... No tiene el mismo impacto. Lo que pasa es que al fin y al cabo lo que está utilizando es... el tema de la agencia, de la posición, de la influencia de la posición que tiene en la agencia para adelantar una causa, que la causa es a favor de los veteranos y queremos educar. Fantástico, pues tienes que crear otro tipo de organización que no es un PAC político. Ok, pero él... Hay muchas organizaciones que pueden ir para eso. Quizás iba a tener la misma trascendencia el comunicado de él de creación del PAC si lo hubiese hecho sin el membrete o con el membrete. Obviamente, el que lo cree con el membrete tiene una fuerza que dije lo que te acabo de decir, tiene aquí, fuerza allá, en todos lados. En todos lados, tiene fuerza aquí, tiene fuerza allá, porque cuando vas allá... Que no hubiese tenido fuerza yo creo que no tiene, de que no lo usara. Yo creo que si no lo usaba, no tiene la misma fuerza que tiene el elemento. ¿Están estas aguas ahora mismo? Claro que sí. Claro que sí. Arnaldo Claudio no usó el membrete de la... ¿Qué era lo que era él? De la policía, de la policía. Pero Arnaldo Claudio, en todos sus elementos, públicamente está todo el tiempo en el azote y se mueve fuera en otras esferas. Aquí la pregunta es,
en dónde el general Garfer va a ir a llevar este mensaje. Si lo que quiere es educar a qué políticos, Eddie. ¿A quiénes? No lo ha dicho. ¿A los de allá o a los de acá? Los de allá saben. De nuevo. Tú vas al Congreso con una estrella y te abren las puertas hasta sin chequearte. Y eso todo el mundo lo sabe. Aquí el juego no es igual. Aquí hay que hacer cosas a favor de los veteranos. Y de eso yo puedo hablar porque tuviste mucha legislación a favor de los veteranos de este país. Quedó establecido que el Comité de Acción Política, y lo dice el Contralor, asegura que tiene fines políticos. Por eso se llama acción política. Pero hay fines políticos partidistas, que es lo que parece vedar la ley 222. Por eso es que te digo que si hubiese utilizado otra organización que no fuera un PAC para esto, no tiene problema. Pero educar. Volvemos. Sobre el voto de los militares. O sea, no es a los militares que él va a educar. No. Es a los políticos. Es lo que te acabo de decir. ¿A qué políticos? Los de aquí, los de allá. Pero ¿cómo eso se convierte en acción política? Pues yo te estoy educando. Si me erradicaste, hiciste una cosita, pues yo me encargo de ayudarte después con ponerte unos anuncios, con ayudarte en los medios de comunicación. Porque los PAC políticos son para eso. O sea, que eso no es un... Los PAC es para promover y también para denunciar. Sí. Así que yo puedo a través del PAC decir, Dios, acaba de ayudar a los veteranos de Puerto Rico. Yo eduqué, yo te voy a sacar 2 o 3 anuncios diciendo que tú eres un gran amigo de los veteranos para que en las próximas elecciones voten por ti. No, ¿ya? Ahí pisaste una raya que no pueden pisar. Ellos no pueden exhortar a votar por nadie. Ellos pueden estar en favor de una idea. Yo puedo decir, Eddie López es un gran amigo de los veteranos de Puerto Rico. Exacto. Ya llegaste, ya el mensaje está ahí. Exacto. Pero no pueden decir voten por. Ya el mensaje está ahí. Eso es lo que dice la ley. Está ahí. A favor o en contra. Igual puede decir, Jorge Suárez odia a los veteranos. Pues ya se jorobó Jorge Suárez. Claro. Es la misma cosa. Es a favor, lo que se hizo aquí a favor o en contra de la empresa privada la misma cosa. En esta última elección. Es la misma historia. Entonces, ¿dónde lo conviertes político? Ahí. En la medida que tú digas, Achero es un gran amigo de los veteranos, ya. Te pido esa definición, Jorge, porque hay gente que pudiera pensar que es hacer ese comité de acción política para recaudar un dinero y virarse y donárselo a los candidatos. No, eso no puede pasar. Eso es contrario a la Eso no ley puede pasar. federal y estatal. Eso no puede pasar. El PAC no dona. El PAC lo que hace es pautar a favor o en contra de ideas. Y promulga cosas. Eso es lo que hacen los PAC. Que hayan candidatos que favorecen esas ideas que ellos resaltan o denuncian. Lo que pasa es que yo puedo en el PAC poner un billboard bien grande en la oficina de Eddie López sentado con él, tirarme una foto, Eddie López y Jorge Suárez abogando por los veteranos. Ya, pues el PAC lo pagó. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. Mira, quiero hablar de un asunto saliéndonos un poco de la política, pero que tiene que ver con asuntos de seguridad. Hay una noticia bien chiquita en uno de los periódicos hoy, y que te la traigo a la atención porque me parece que es un debate interesante en la investigación criminal, Jorge. Hay una joven en Yauco, una joven de 43 años, que se le acusa de obstrucción a la justicia y de la ley contra las sustancias controladas, porque ella estaba en un residencial público y alegadamente alerta con su voz a la gente que alegadamente estaban vendiendo sustancias controladas en un punto. ¿Cómo tú pruebas eso en un tribunal? Ese está bien interesante. ¿Y cómo le adscribes a ella la venta de sustancias controladas? Ese está bien interesante porque tienes que ahí probar primero cuántos testigos van a decir que fue ella, cuándo grabaste la voz para probar que esa es la voz de ella, en qué momento fue que ella hizo el argumento de que ahí venían los alegados oficiales, la intervención, lo que fuera, en qué momento ella tiene la sustancia encima, cuándo la registraste, cuándo la incautaste, cuándo la embalaste, cuándo la guardaste, cómo la vas a presentar en el tribunal. Esa evidencia está bien difícil de probar. No, allá no la encontraron. Pues entonces, ¿cómo vas a decir que está involucrada en el tema? Porque ella era parte de la organización que estaba vendiendo allí. Es fabuloso. Pruébamelo. En su balcón. Pruébamelo. Estoy en mi casa, vienen por ahí. Vamos a ponerte lo más extremo. Yo te grabo, te están grabando en la intervención que está próxima a hacer la policía y hay alguien con una cámara. Y la ven que ella grita el famoso agua, que es lo que se grita. ¿Cómo esa protección no está protegida por mi derecho de expresión de decir lo que yo quiera? Pero es que yo digo lo que a mí me dé la gana. Eso es que, ¿cómo tú vas a...? A pesar de que esté en camino o ya encaminada una intervención policíaca que pudiera poner en riesgo eso a los agentes del orden público. Yo estoy en mi casa, en mi balcón. Agua. ¿Qué pasó? Que se me viró un cubo. Pruébamelo. Pero no hay ¡agua! ¡Tráeme agua! No hay más razones de seguridad pública que ponga en riesgo, porque a la que ella grite eso, pudieran salir 4 canchanchanes y dispararle a esos agentes que están interviniendo y ponerlos en riesgo. Ahí tienes que probar que esa intención era esa, Eddie. Pero como tú vas a decir, y saliste corriendo. De una expresión. Porque estas personas salieron corriendo porque llegó allí, ella gritó agua.
Agua puede tener muchísimos significados al final del día, como tú lo quieras llevar allí, cómo lo vas a discutir en el tribunal al final del día para probar que esa intención de ese grito era para alertar que la policía había llegado. Yo no había visto ni tan siquiera en la esfera federal. Que yo nunca he visto eso. Que se llevaran a alguien por hacer una expresión. Una cosa es que tú estés en el punto, en la motorita, en la cuestión, dando seguridad en el punto que también, pues, porque tenés el arma ilegalmente. Pero esto es novel. Yo nunca he visto eso. Pero probarlo está complicado. Y eso no es... ¿Mejor? Eso no es... Pudiera ella llevar una acción por violentar su derecho de expresión. Yo lo haría porque vuelvo y te digo, se me viró un cubo de agua. Yo grité agua porque quería agua y me la estaban trayendo. Yo puedo gritar lo que me dé la gana. Y si el código era otro, en vez de agua era, qué sé yo, se cayó el cielo. ¿Tú sabes? Qué sé yo, lo que sea. ¿Tú sabes? Pues ya acabó. O como dice Achero, ¡Achero! Pues, ¿y qué pasó? No. Hay que llevarnos a Achero y a Víctor Morales para allá para que les den cuáles son los H2O, y salió todo el mundo corriendo. ¿Y qué pasó? Eso es un grupo musical, H2O. ¿Cómo lo vas a probar? Le estaba gritando a Alexa para que me pusiera música. Exacto. O sea, es complicado. Alexa has hecho H2O. Y allí tú sabes. Hay una canción que se llama, varias canciones se llaman Agua. Pues puso agua para que le pusieran agua a la canción. Agua. Complicada esa. Complicada. Mira, quería hablarte también de este asunto, nos traiciona el tiempo, de las intervenciones con los hermanos dominicanos que se han dado recientemente y que se está trayendo el asunto de la trata, que tú y yo nos educamos en cuanto a eso. Lo hemos discutido recientemente por cómo se trabaja en las autoridades federales. Está bien interesante, pero la semana que viene lo retomamos. Lo hablamos. It's gonna go anywhere soon y va a afectar inclusive la mano de obra en Puerto Rico. La va a afectar y creo que eso se está discutiendo. Pórtate bien y me manda saludos a la señora que manda en tu casa. Siempre. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López, la que manda de verdad. En la mañana de hoy se encuentra con nosotros ya una de nuestras colaboradoras de aquí, de este espacio, la representante Nelly Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, bienvenida. Todo bien, gracias a Dios. Representante, ahora ustedes, siempre ha sido así para la delegación del PIB, han tenido que trabajar más porque pertenecen a más comisiones. Claro, eso es así. Y ha estado muy pendiente, ¿verdad? Hemos estado en las vistas de presupuesto, donde se están las diferentes partidas discutiendo de cómo eso va a quedar, y hay algunas que van a coger más y algunas que van a coger menos. ¿Cómo usted es legisladora de primer término, qué le ha parecido la discusión que se ha estado dando con esos jefes de agencia que vienen, algunos de ellos también novatos, algunos que han repetido, que estaban en otras agencias, para propósitos de las prioridades que deben haber para los servicios esenciales de todos los puertorriqueños? Pues mira, Eddie, como incumbente en su primer término, ha sido un proceso bien interesante de aprendizaje también, de cómo es que se dan los procesos dentro de cada una de las vistas. Ciertamente hay muchas de las personas a cargo de las corporaciones y de las organizaciones políticas no administrativas, ¿no? Que son novatos, ¿verdad? Y sabemos también que si acaban de entrar en su sistema, en su dirección hace 3 meses, pues tienen no necesariamente pueden corregirlo todo. Claro, ¿verdad? En 3 meses es bien difícil, especialmente agencias que son complejas. Pero también tenemos que decir, ¿verdad? Que si aceptaron ser el secretario o secretaria de una corporación o una agencia, lo primero que tienen que hacer, porque saben que el presupuesto es primordial, es familiarizarse con cómo es que se maneja fiscalmente su agencia. Y algunos han venido muy bien preparados, han tenido unos asesores que quizás han estado ya trabajando en la agencia por mucho tiempo y le han podido organizar, ¿verdad? Los distintos informes y las necesidades. Exacto. Claro. Otros, lamentablemente, van allí y realmente da pena, ¿verdad?, que no están preparados. Y la han pasado mal. Sí, se pasa mal porque hay unas preocupaciones serias. Número 1, los recortes presupuestarios se están dando como una parte primordial, no solamente porque lo manda el presidente Trump, ¿verdad? Porque aquí se hace lo que manda el presidente. Aquí nosotros sabemos que tristemente quien gobierna el país, el que sea, está supeditado al mandato de Estados Unidos. La regla de oro, representante. Esa es la regla, ¿verdad? Cuando es la colonia. El dueño del oro es el que pone la regla. Y la colonia siempre está al servicio
del imperio. O sea, el que piense que el país que tiene a cargo una colonia va a estar trabajando para beneficio de la colonia es una falacia, ¿verdad? Pero estamos preocupados por lo que pudiéramos perder. Imagínense si no lo tuviéramos por completo. Pues, pero fíjate, Eddie, aquí a nosotros nos acusaron toda la campaña política de que si ganaba Dalmau se iban a ir los fondos federales y no iba a quedar títere con cabeza, como decía mi sacerdote de mi parroquia. Sin embargo, estamos viendo una serie de recortes brutales. No solamente ahora que algunos han sido recortados de inmediato, como por ejemplo los fondos para la cultura, la National Endowment for the Arts, literalmente se le fue recortado todo el presupuesto y eso ha afectado muchos de los proyectos culturales del país. Pero también vamos a ver unos recortes que entran en efecto ahora con el año fiscal nuestro, pero en octubre, que es lo que a la gente se le olvida. Ahí es que viene Ahí es que va a venir el cantazo duro, porque en octubre es que comienza el año fiscal estadounidense. Representante, pero fíjese, porque, ¿verdad? Y entiendo lo que dice de la oferta cultural y es importante porque es nuestra identidad de país, pero cuando hay gente que muere porque no tiene energía en su casa para la máquina que le permite respirar. Te traigo ese como un ejemplo de un recorte que fue inmediato y que afectó proyectos que ya estaban corriendo, ¿no? Y ahí está la directora del Instituto de Cultura ahora diciendo, sí, dale, méteme en el desarrollo económico, a mí no me importa, un programa más. Eso es un peligro, ¿verdad? Es peligroso porque no ha sido un proyecto pensado, ¿verdad? Aquí lamentablemente seguimos legislando para apagar fuego de parcho, reaccionando en vez de, esto es un gobierno reactivo en vez de un prospectivo, ¿no? No se planifica y entonces cuando viene la situación, entonces hay que estar buscando soluciones, que es lo que hemos visto también en las vistas de la Comisión de Hacienda, que le preguntamos, o sea, mi trabajo allí es hacerle la pregunta que nadie quiere hacer, claro, la incómoda. ¿Cuál es el plan si te recortan? ¿Cuántos fondos te han recortado? Pero no viene y me consta, en el poco tiempo que la conozco, viene de una preocupación genuina por el país, no por la cuestión de, mira, me voy a hacer la más protagónica aquí. No, ese no es el propósito. Político. O sea, uno está allí y uno está representando un partido y es el partido que quiere lo mejor para el país, ¿verdad? El partido que nosotros abogamos por la independencia y la soberanía. Sí. Que entendemos que después de tantos años de historia tenemos ya los pantalones largos puestos y debemos tener la capacidad de podernos autogobernar. Sin chavos. Ahora, bueno, pues sin chavos no, porque es que, Eddie, tú bien sabes, tú sabes, ¿verdad? Que no es sin chavos. Aquí nosotros tenemos un problema serio de corrupción. ¿Tú sabes cuánto dinero se pierde en corrupción, en gastos frívolos? Que uno lo ve y uno dice, caramba, si en vez de estar haciendo esos gastos que no tienen consecuencia alguna, en vez de estar perdiendo el tiempo en la sobrelegislación que hay en este país, se utilizara el dinero de una manera más efectiva, muchas de las cosas que nos quejamos que no hay chavos, estaría el dinero disponible. Pero inclusive para esa corrupción, representante, y por eso es que las autoridades federales han actuado, es dinero federal. Sí, pero sin incluso con el estatal. Que duplica casi el presupuesto el 46%, estatal, ¿verdad? En eso se la tenemos que dar a la Entonces, Junta. como independientes, ¿cómo nos garantizaríamos de que ese dinero no siguieran llegando o con qué los vamos a sustituir? Lo que sucede es, Eddie, que las personas piensan, y eso fue parte de la campaña que vamos hicieron. Vamos a ver que reducimos la dependencia de fondos federales, que es lo que dice Patria Nueva. Claro, ¿verdad? ¿Con qué pero sustituimos? Póngale la mitad de la mitad. Eso es primero que es un proceso que toma tiempo. O sea, no es que mañana se declara la independencia y se acabó todo y se llevan el asfalto y se van los fast food y todo eso, que es la campaña nefasta que se ha hecho y que mucha gente se lo cree, ¿no? No, porque son corporaciones. Yo digo, claro. ¿Con qué sustituimos la mitad de la mitad? Nosotros tenemos que, y en el plan de Patria Nueva está desarrollado, cuál es ese plan en el que nosotros vamos a estar incurriendo a través de un tiempo para poder ir entonces a ser autosustentable. Claro, la independencia no es nada más que nosotros solitos como una isla geográfica. La independencia en este mundo globalizado incluye que se hagan acuerdos entre países para poder ser unos a otros. Y quiero entrar más sobre eso, a ver cómo se daría verdaderamente esa sustitución, cómo entrarían esos dineros. Yo le dije de sustituir 14, vamos a ver si podemos sustituir 7,000 millones nada más. Esto es Nación Z con licenciado Eddie López a través. Continúo dialogando con la representante Nelly Lebrón de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes.
Representante, el señor Caballero de la Salsa, que nos ve todos los días, le envía un saludo y un beso a su señoría, Lo quiero amigos de mucho con tiempo. el corazón, mi querido hermano y amigo Gilbertito Santa Rosa. Nos criamos juntos, nos unen lazos de amistad y de familiares, muy, Y de la muy escuela, queridos, de la también. escuela. Su hermanita Diana estudió conmigo en la universidad. O sea, nos conocemos desde que somos niños, Mira literalmente. Y vivo siempre bien orgullosa del tipo de persona que representa, de lo mejor que tiene el país. No sé, eso de llamarse el caballero de la salsa no es un título que se lo han regalado, él se lo ha ganado y de verdad que estamos bien orgullosos. Y por tantos años ser exponente de nuestra cultura aquí y allá es importante. Cosa, Volviendo a los asuntos, representante, dejamos en el tintero, yo le decía, ¿cómo reemplazamos la mitad de la mitad? Claro. Actualmente el presupuesto consolidado, lo que le llaman, los chavos de aquí son 13,000 y pico millones y vienen como otros 13, 14 de afuera. Más o menos. Vamos a ponerle la mitad. Podemos ahora reducir el gasto gubernamental, los ahorros significativos, acabamos con la corrupción. Vamos a decir la mitad. Aquí hay 67,000 personas que reciben desempleo. Claro. Hay un 60% de la población que recibe los beneficios del PAN. Y ni hablar de los subsidios de agua y luz, la renta negativa, todo lo demás que el gobierno viene llamado a solventar. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo sustituimos la mitad de la mitad, por lo menos, basado en qué? Fíjate que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar, aquí el turismo se ha desarrollado como una agencia de servicios. Ajá. Hay otros tipos de turismo, por ejemplo, que no se han explorado siquiera porque estamos pendientes a lo que nos puedan dar de afuera. Turismo, por ejemplo, ecológico, que es un tipo de turismo que se ve en otras partes del mundo. ¿Me gusta? Nosotros tenemos montañas, tenemos playas, tenemos bosques secos, tenemos humedales, tenemos el único bosque pluvial de toda la región. Y este tipo de organización de que se haga turismo ecológico, el turismo médico. O sea, nuestros médicos son de los mejores preparados del mundo. Y aquí sabemos que estamos en las Antillas, donde aún a pesar de la crisis que tenemos en el Departamento de Salud, nosotros tenemos unos servicios médicos, unos médicos de calidad, de excelencia, a través del mundo entero. Las facilidades a veces no les dan mantenimiento. Pues es cierto. Eso no es culpa del médico, vamos. Sin embargo, nosotros todavía tenemos la posibilidad de ofrecer unos servicios médicos a la población de nuestros países cercanos. Y eso se hace en otras. Y vamos a decir que traemos a esa gente al turismo ecológico, que los traemos a los servicios médicos y cómo el gobierno coge chavos de ahí. Vamos a aumentar el impuesto. Vamos a poner impuestos nuevos. Nosotros propusimos, ¿verdad? Recientemente hubo legislación que se aprobó. Eso parece un arancel, representante. Para, por eso le pregunto. Para que se le pudiera aumentar los impuestos, que en este momento es cero, a los inversionistas de afuera que vienen como parte de la ley 22, que era la ley 60. Son 3,000 personas. Pero, de un universo de 3 millones. Pero fíjate, Eddie, que a través del mundo entero, en este momento, el promedio de ese impuesto es entre 10 y 15%. Hay gente que pagamos el 30%. Hay gente que paga más, ¿verdad? Y lo pagan bien. Más el crimen. Claro, pero ¿por qué? Porque hay unos buenos servicios, hay unos servicios de calidad. Aquí nosotros tuvimos la nefasta gobernación del gobernador Fortuño, que bajo la ley 7 despidió a 30,000 empleados públicos y ahora nos quejamos de que no tenemos, de que vamos a las agencias y tenemos que esperar horas y horas porque no hay quien nos atienda, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que revisar y remirar cuántos empleados realmente necesitamos. Y se nos envejeció la población y también. La representante, hay todo muchas de esas eso. personas. Hoy Puerto revela que se les jubilaron 132 personas de un año para otro. Pues la policía que nos ha dicho también, que se les ha jubilado 140 policías y no hay gente. Jóvenes, no nace gente. Pues la gente. Fue interesante porque el Centro de Periodismo Investigativo hizo una investigación de por qué las mujeres no quieren parir en Puerto Rico. Y no es porque no es porque se les daña la figura, no es porque tienen perritos que sustituyen a los hijos, es que no tienen la certeza de que económicamente puedan sustentarse cuando tienen familia. Eso es horrible. Son 4. Eso es terrible, ¿verdad? Y entonces no es esto de, o sea, estas propuestas tan frívolas que uno ve, pues vamos a darle un incentivo para que paran. Pues eso es querer, de nuevo, poner un parche sobre un problema real, ¿verdad? Nosotros tenemos que estimular la economía para que los jóvenes no se quieran ir,
porque hay muchos jóvenes que se van y se van con el dolor en el alma. No es porque se quieren ir, es porque aquí no pueden, no encuentran cómo poder trabajar y sustentar su familia. Nosotros tenemos un sistema de luz. Yo tengo una ya afuera y otra en progreso. Pues mi hermana vive allá hace 10 años y no tiene la posibilidad de regresar, Eddie. Y como ella hay muchos que no quieren venir ni de vacaciones. Pero hay muchos que quisieran. Cuando vienen de vacaciones, que por fin los convencemos, ¿sabes lo que pasa? Se va la luz. Nos vamos a despedir el año al centro allí al centro de convenciones, al distrito. Pues pero tú sabes lo que es, que todo el mundo estaba en la expectativa de que hubiera un apagón para el Día de las Madres. O sea, eso llora ante los ojos de Dios, tú sabes. Nosotros no podemos seguir pensando que gracias a Dios se fue la luz pues nada más que por 38 horas el miércoles santo. No, señor, eso no puede ser la norma. No podemos normalizar la mediocridad. Nosotros tenemos que exigir también y que rinda cuenta todo el que no está haciendo lo que tiene que hacer. Luma está pidiendo 64 millones más porque no le da con lo que tiene, pero ¿qué DH has hecho? O sea, no podemos ya decir que es que son nuevos, que no tienen experiencia. ¿A quién le creemos, representante? Bueno, están aquí desde el 2017. Porque la moción al Tribunal de la Quiebra nos dicen otra cosa, información distinta a la que nos dice el SAL de Energía. Luma dice pues una cosa, Genera dice otra. Entonces, eso te da una idea de cómo, por dónde va este gobierno. La falta de plan, la falta de organización, la falta de dirección. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Están el Senado peleando con la gobernadora, que eso no hay de otra. Hay que decir las cosas como son. Representante, me traiciona el tiempo, pero hay una pregunta que llevo haciendo al PIB, y si no la tiene la información, te la dejo de asignación para que en otra ocasión nos diga cuántos endosos han ayudado el PIB a recobrar a Victoria Ciudadana para reinscribirse. El número no lo tenemos, pero sí pueden estar seguros que es la que ha sido nuestra dirección. Fraternal que la dirección predicaron. Y la solidaridad está ahí. El futuro de Alianza. Los espacios que tiene el Partido Independentista Puertorriqueño a través de todos los municipios están abiertos y disponibles para que el Movimiento Victoria Ciudadana Pero una cosa es el espacio, otra cosa es que vayan ustedes a solicitarle para que se reinscriban. Nosotros estamos en la mejor disposición. Esa ha sido nuestra postura siempre. Estamos listos y para ayudar en lo que podamos hacer. Dejo de asignación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eddie, siempre a la orden. Ya es colaboradora de este espacio. ¿Cómo no? Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López Arra, nuestros últimos minutos. Y quería tomarme esta oportunidad para hablar acerca de otro de los funcionarios de este gobierno. Lamentablemente, hermano, pero es que no las están poniendo fácil. Y es que ayer trasciende, ya esto venía confrontando ciertos problemas, quizás tenga que ver con el sistema eléctrico también, pero hello, la Autoridad de Transporte Integrado. Es un nombre bonito para lo que era la AMA, lo que era el tren urbano, lo que eran las lanchas de Cataño, ahora se integraba todo. Tampoco han podido dar pie con bola ni con las lanchas, ni con el tren, ni con las guaguas de la AMA, ni con nada que tenga que ver con transportación. Hay un issue en el país con un joven que tenía una aplicación, que tenía información muy valiosa para propender y provocar que la gente utilice el sistema público de transportación que está gratis. Y hay varias gente que ya lo estaba empezando a utilizar. Y esa aplicación o esa página de Facebook, que era lo que era, proveía esa información detallada, inclusive sobre si la guagua, el tren o cualquier otro vehículo de transportación masiva y pública se retrasaba. Y vino un oficial de esa corporación y mandó a tumbar la página. No fue que él la tumbó. Director, no estamos diciendo que ustedes tumbaron. Ustedes mandaron un correo a quien tenía autoridad para tumbarla. No venga a decir, no fuimos nosotros porque nosotros no tenemos esa capacidad de tumbar nada. No. Es que envían un correo promoviendo esa acción. Y cuando en una entrevista una compañera abogada le pregunta sobre las guaguas, sobre otros programas que están en el plan de gobierno y en su plan de acción, director, usted no sabe decir cuándo viene eso. Y dice que viene pronto. Entonces, tú sabes, y ayer se detiene y coge fuego la estación de Martínez Nadal, que es la más que se usa, que es la mejor en condición que está, porque allí está la de Cupey cogiendo, yo no les quiero decir ni qué, pero imagínense el asco peor que puede tener. 20,000 personas se quedaron a pie ayer, porque le están usando porque está gratis cuando empiecen a cobrar. Pero ¿en qué se están concentrando?
en cobrar, ¿verdad? Porque eso sí, para eso sí tienen prisa, porque la Junta les está metiendo fuego también. ¿En qué vamos a parar, hermano? Hay que darle una mejor explicación al país y dar mantenimiento y sacar presupuesto para eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.